El mundo, por desgracia, está lleno de falsos profetas, aquellos que prometen la salvación del alma, la llave del cielo, curar enfermedades, y hasta algunos se han atrevido a decir cuándo acabará el mundo. Y dentro de la enorme lista de falsos guías, se encuentra Warren Jeffs, un experto en lavar el cerebro de sus congregantes. Y solo para que te des una idea de la mente que había detrás de este sujeto, todas estas mujeres que tienes en tu pantalla eran sus esposas y hasta algunas madres de sus hijos. Abuso a menores de edad, violación a los derechos humanos, poligamia, incesto y hasta violencia psicológica eran algunos factores que describían a esta llamada secta de raíces mormonas. Familia, bienvenidos una vez más al canal. Me da mucho gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides en activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. En un principio la IFSUD, como es conocida por sus siglas en inglés, cuya traducción al español es Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no tenía tanta fuerza como en los 60. De hecho, sus congregantes que habían nacido dentro de esta comunidad iniciaron como los fundamentalistas, una corriente que fue expulsada del mormonismo convencional desde hacía más de 100 años, cuando intentaban que la poligamia fuera admitida, una práctica que la Iglesia mormona prohíbe desde 1890 y que excomulga a todo aquel que se atreva. Pero en cuanto a la ideología de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, cuentan que esta ideología es lo que quiere Cristo. En Estados Unidos no está permitida la poligamia, es tomado como algo vergonzoso, y más allá que lo consideran poco moral, es tomado como machista, pues algunos legisladores aseguran que solo lo utilizan para tener tantas mujeres como les sea posible, y así volver a la esclavitud. Pero sus practicantes no lo consideran así, pues de haberse casado con una sola mujer, es como si te rebelaras a los ideales de Cristo, y esto podría costar que asciendas. Y por cierto, la mayoría de los testigos de estas prácticas afirman que entre más esposas se tengan, más valor tienes. Era algo así como si estuvieras al nivel del Supremo. Pero con las mujeres no ocurre lo mismo, ya que ellas eran utilizadas para servirles en muchos sentidos. En cuanto a su estilo de vida, todo es local. No tenían permiso de estar con un grupo de personas ajenas a sus creencias. Por ello, la mayoría de sus seguidores se casaban entre ellos mismos. Quien en su momento estuvo al frente de esta ideología fue Rulon Jeffs, un hombre astuto que tenía la facultad de decidir con quién se debía casar cada adolescente. El llamado profeta por sus congregantes era obedecido en todo, y llegaban hasta alegrarse cuando eran escogidos por Rulon, tal y como sucedió con Rebecca Wilson, quien fue seleccionada por este sujeto para que se convirtiera en su esposa, con apenas 19 años. ¿Y quieres saber cuál era la edad de Rulon al momento de casarse con ella? Tenía 85 años. Esto suena muy enfermo, pero te explico algo. Tanto para ellas como para la familia, era muy importante que el profeta le prefiriera dentro de un grupo considerable de mujeres, pues su imagen era tan significativa como el Papa lo es para el catolicismo. Así que no podían reprochar, ni mucho menos negarse. Sus rostros transmiten felicidad, pero dentro de ellas, posiblemente estaban gritando ante el miedo de pasar su primera noche con un hombre, que en algunos casos les llevaba más de 66 años. Y es que todas sin excepción alguna tuvieron su primer beso, e intimaron por primera vez con Rulon Jeffs, y relataron que fue desagradable. Pero el quedarse calladas tenía una razón, pues dentro de sus mandamientos citaba que debías mantenerte dulce. Con esto era prácticamente que permanecieras callada, sin importar lo que sentías. Esto se les enseñaba desde pequeñas, pero en caso de que se convirtieran en sus esposas, solo tenían un fin, estar a su disposición y obedecer a todo, por lo que era imposible pensar en ir a la escuela o trabajar. Solo debían rezar, ser cariñosas, serviciales en la intimidad y obedientes. Se cuenta que tuvo 23 esposas, aunque algunos historiadores están seguros que fueron más. Y como un dato, ninguna pasaba de los 20 años. Además, por las noches le solicitaba que hicieran una fila para que una a una pasara y finalizara su día con un beso en la boca. Esta frase fue creada por Rulon Jeffs. Sin embargo, detrás de él llegaría una mente más enferma y depravada, y este pertenecía a Warren, quien era uno de los 62 hijos que tuvo Rulon. Warren jamás se separó de él, siempre buscó ser su suplente. Era egocéntrico, prepotente, y su inteligencia la usaba para manipular a los congregantes.
Y no es que fuera el mejor de sus hermanos, sino que desde niño su mamá le hizo ver que era especial. Nadie estaba a su altura. Y si alguien se atrevía a desafiar este pensamiento, solo bastaba con decirles que su nacimiento prematuro era la respuesta. Además, sus hermanos llegaron a decir que su aspecto físico no era agradable. De hecho, era el menos favorecido de la congregación, pero sabía muy bien cómo manejarlos, y vaya que le funcionó. Y es que Rulon Jeffs le permitió hacer todo lo que considerara un bien para la congregación, tanto así que les retiró libros de la biblioteca que tuvieran que ver con la creación del universo, ciencias, reproducción y novelas que enaltecieran a la mujer. Fue entonces cuando creó su propio sistema educativo, denominado pureza en el nuevo y eterno pacto del matrimonio, que básicamente era procrear y obedecer. Pero las cosas se tornarían más graves el 6 de agosto de 1998, cuando el profeta, Rulon Jeffs, sufrió un derrame cerebral que lo dejó postrado y sin el control de su iglesia. Aquí Warren se volvió más controlador, llegó a sentirse el dueño y salvador de todos. Les hablaba del fin del mundo en el que arderían como si estuvieran en el infierno. Llegó a imitar cómo gritarían las personas en ese momento, cómo morirían los animales, y les hacía ver que solo aquellos que fueran devotos a su ideología podrían salvarse. ¿Pero cómo?, preguntaron algunos con una voz temblorosa. Digamos que una parte de la tierra se elevará, y solo aquellos que permanezcan a mi lado podrán sobrevivir, el resto arderá en la tierra, les respondía. Como los profetas de esa ideología eran catalogados como seres supremos, creían cada palabra que les indicaba. Por ello no dudaron ni un segundo cuando les hizo ver que era necesario moverse de South Lake hacia Short Creek, ya que las Olimpiadas del año 2002, según Warren, amenazaba con destruir al condado. Y es que la IFSUD se ubica principalmente en dos lugares, en South Lake y Short Creek, entre el límite de Utah y Arizona. Los congregantes hicieron caso y vendieron todo para iniciar una nueva vida lejos de la civilización. En total se estimó que movilizó a 10,000 personas, mismos que fueron controlados por muchos años. Aquel día el fin del mundo no ocurrió, y para librarse de tantos cuestionamientos aseguró que había sido una prueba para medir su fe. Y pudo dominarlos más cuando su padre murió el 8 de septiembre de ese año, lo que les hizo dudar, pues les habían hecho creer que resucitaría de entre los muertos, pero no fue así. Esto les hizo sentirse desprotegidos, confundidos y con miedo, pues tras sepultarlo su profeta nunca ascendió a los cielos como sus escrituras estipulaban. Warren, una vez que sepultaron el ataúd de su padre, se volvió una copia de Rulon Jeffs. Hablaba y se comportaba igual a él para ganar su confianza, y esto lo llevó a nombrarse como el profeta de Dios, y con el apoyo de la congregación que lo reconocía desde antes, derivó que la obediencia que rendían a su padre girara hacia él. Ahora este manipulador les prometía la salvación de sus almas, usando el lema. Warren, a la mañana siguiente de sepultar a su padre, no solo tomó su congregación, también usó su apellido, su modo de gesticular, y lo más perturbador es que se casó con las 7 mujeres que habían sido esposas de su padre. Eran sus madrastras, y aún así poco le importó, pues decía que el amor puro no debía ser visto con malos ojos. Y aunque pocos llegaron a asquearse por esta actitud, la mayoría estaba de su lado, así que no podían decir nada. Con un nuevo profeta a cargo, las leyes de la localidad eran más radicales. Las mujeres vestían del mismo color, su ropa interior era larga, el cabello era bien recogido y peinado. Los hombres tenían prohibido tener armas. A los niños y niñas les restringieron la asistencia a cines y obras de teatro. No se podía escuchar música de la época. Y por último, les inculcó que la obediencia a su nuevo profeta les garantizaba que la vida después de la muerte sería mejor. Por otra parte, tenía la ciudad de Short Creek de su lado, y créeme cuando te digo que nadie podía oponerse a sus imposiciones, porque además del control que tenía sobre las personas de su congregación, decidía quién poner a cargo de la policía, de la estación de bomberos, quién vivía en cada casa, a quién desterrar, y a quién reasignaban a las esposas de otros para que formaran una nueva familia. Y claro que nadie podía ponerle un alto a esto, pues si se contradecía al falso profeta, en caso de morir, las células simplemente se desintegrarían y quedarían atrapadas entre dos mundos, algo que les decían desde pequeños, y crecían con el miedo de morir sin alcanzar la vida eterna. Al estar tan alejados de la sociedad, nadie sabía por lo que atravesaban, hasta 2004 cuando a Warren Jeffs se le ocurrió correr a todos los jóvenes que ya tuvieran más de 13 años, esto para evitar que las mujeres jóvenes de su congregación se sintieran atraídas por ellos, y no por los hombres mayores del lugar.
Por supuesto que dejar sin hogar a tanto joven llamó la atención de las autoridades, quienes se preguntaban, ¿qué había ocurrido? ¿Por qué dejarlos al desamparo? ¿Dónde estaban sus padres? Y lo más importante, ¿por qué un hombre decidía sobre ellos? Y aunque había muchas dudas, solo un agente privado se atrevió a investigar. Asistió al sitio y notó todo el poder que tenía un solo hombre, incluido de dónde sacaba todo el dinero para financiar ese movimiento. Y es que de acuerdo con sus reportes, Warren Jeffs manejaba un negocio bastante productivo llamado Hydra Pack, una empresa que fabricaba piezas y que anteriormente le pertenecía a uno de los congregantes, pero al llegar a la iglesia fue obligado a entregarla a cambio de continuar con la protección de su profeta. Las ganancias provenían de negocios de manufactura, de negocios agrícolas, fábricas y construcción de edificios comerciales, que cabe resaltar la mano de obra era bastante barata, y ya te imaginarás quiénes eran los trabajadores. Exacto, los congregantes más jóvenes, que no reprochaban ni mucho menos se quejaban. De esta manera todas las ganancias iban a la iglesia. Pero esto no era lo más siniestro, sino también salió a la luz que varias niñas de 14 o de menos años eran obligadas a casarse con sus primos que en algunos casos ya tenían 18 años. Él se encargaba de casarlos y les indicaba que lo mejor que podían hacer era unir sus vidas. De esta manera iniciarían su camino a la salvación mediante la poligamia, al tiempo en que les decía a las menores, sé dócil, pase lo que pase. Esto inmediatamente comenzó a encender las alertas, pero sorprendentemente las autoridades de Arizona y Utah estaban calladas, así que algunos trabajadores de derechos humanos hicieron su labor, y gracias a ellos pudieron encontrar culpable a un hombre de 32 años, que se había casado con una joven de 16, y que por cierto, habían 2 mujeres que aseguraban también eran sus esposas. Esto ayudó para que poco a poco se fueran acercando al verdadero culpable, pero Warren, al enterarse de esto, se fugó a Texas. Ahí construyó una nueva comunidad en el rancho Zion, y la mayoría de sus residentes eran menores de edad, educadas para casarse con hombres mayores. Cuando la noticia comenzó a difundirse en El Dorado, hubo comentarios a favor y en contra, pues nunca antes se había presentado una situación de este tipo, pero cuando ordenó hacer un enorme templo, que llamaba demasiado la atención, y que no permitía que nadie que no fuera de la comunidad ingresara, las alertas de nuevo se encendieron. Como era de esperarse, Warren huyó del estado, y al no dar señales de su ubicación se emitió alerta por parte del FBI, en la lista de los 10 más buscados. Más tarde se sabría que su ideología no la llevaba como muchos de sus seguidores, pues durante el tiempo en que el FBI lo buscaba, Warren paseaba con sus esposas favoritas por Disney World y llegó a gastar $300,000 en una semana. También se supo que tenía motocicletas que nunca condujo, fue a partidos de fútbol americano y hasta estuvo en hoteles de lujo, todo a base del sufrimiento de sus congregantes y de las donaciones que recibía. Pero sus días de gloria finalizaron el 28 de agosto de 2006, cuando fue arrestado en una camioneta a las afueras de Texas. Con él estaba su hermano y su esposa favorita. También confiscaron 16 teléfonos celulares, disfraces y más de $55,000 en efectivo. Pero tras interrogarlos, el único detenido fue Warren. Luego de esto iniciaron las audiencias en donde estaba más que esperado que Warren se declararía inocente. Pero sus confesiones no sirvieron, pues en septiembre de 2007, Warren Jeffs fue declarado culpable como cómplice en 2 casos de violación, por lo que fue condenado a cadena perpetua en la prisión estatal de Utah. Sin embargo, sería anulada por la Corte Suprema del Estado en 2010, debido a las instrucciones defectuosas del jurado. Un año después fue extraditado a Texas, donde el 9 de agosto fue declarado culpable de agresión sexual por la violación de una joven de 15 años, quien había sido su esposa. Además, recibió una condena por agresión sexual agravada por la violación de una niña de 12 años, con la que también se había casado. Finalmente, el manipulador profeta fue condenado a cadena perpetua más 20 años y multado con $10,000, y su libertad condicional será elegible hasta el 22 de julio de 2038. Algunas de las víctimas aún lo consideran un maestro a seguir, no pueden con la idea de que haya violado sus derechos y aseguran que jamás les hizo daño, mientras otros suplican que permanezca encerrado tantos años como sea posible, pues nada les garantiza que sea un hombre diferente al salir. En 2007, Warren intentó quitarse la vida en su celda, hizo huelgas de hambre, y muchos celadores cuentan que ha tenido colapsos nerviosos que le impiden vivir en paz. Pero muchos conocedores del caso indican que es lo menos que se merece, pues le arruinó la vida a muchas personas que lo único que hacían era obedecerlo, para salvar su alma, sin darse cuenta que en el proceso le entregaban su vida a un vil mentiroso, que lo único que quería
era satisfacer sus más enfermas necesidades. Familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.